Buena tarde para todos. Con los mejores deseos de salud y de bienestar, desde la oficina de egresados les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que programa la Universidad de San Buenaventura Medellín para nuestra comunidad de graduados, pero siempre acogiendo a nuestros estudiantes, docentes y en general a todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Hoy nos convoca el encuentro denominado Diseño de Estaciones de Recarga Eléctrica, organizado por la Facultad de Artes Integradas. Nos acompaña como facilitador el profesor Andrés Padilla Betancur. Él es diseñador industrial, especialista en innovación, coordina el equipo de diseño en ACEP. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para que optimicemos la conexión. Al final de la intervención de nuestro invitado, destinaremos un espacio para que los participantes puedan formular sus preguntas. Les invitamos por lo pronto a que nos dejen registrados en el chat sus nombres, ciudades de donde se encuentran conectados y sus correos electrónicos, de manera que posteriormente podamos hacerles llegar las memorias de este encuentro. Sin más preámbulo, damos paso al profesor Andrés. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Espero estén muy bien y aliviados. Gracias, profe. Adelante. Bueno, voy a prender la cámara un momentico, solo pues como para que me vean un ratico mientras me presento, después la apago para que nos concentremos como en la presentacióncita. Profesor Andrés, no le estamos escuchando, profesor. Profesor Andrés. Si alguno de los participantes me puede indicar a través del chat si se encuentra escuchando al profesor Andrés. Perfecto, gracias Cristian, gracias Gerardo. Regálenme un segundo, voy a llamar al profesor que algo pasó en su audio. Profesor Andrés, no le estamos escuchando. Listo, chicos. Espero me estén escuchando, es que no sé si me están escuchando. En este momento sí, profesor, Digamos que apenas aquí empezamos a sale escuchar. el nombre de la charla de innovación inversa porque ese es el nombre de un libro, ¿cierto? Un libro de Villach que nos habla de cómo se puede innovar en los países que no son desarrollados, ¿cierto? Y cómo muchas de las ideas que nosotros tenemos en países, por así decirlo, subdesarrollados, son realmente las que van a aplicar en los países desarrollados y finalmente se convierten como en ideas disruptivas pues en el mercado. Entonces, mucha de la búsqueda de oportunidades pasa en nuestros contextos y en nuestros entornos. Y yo creo que eso es algo que nosotros, como, digamos que como colombianos y inclusive en muchos otros países, de hecho el libro habla mucho de la India, ¿cierto? Tenemos a favor y es que, digamos que vivimos en unas condiciones muy particulares que nos permiten ser personas muy innovadoras. Y yo creo que desde la labor de nosotros como diseñadores, somos unos privilegiados de estar acá, ¿cierto? Todo comienza en la empresa cuando se nos acercan
varias personas de varias empresas, digamos de PM, Celsia, y nos empiezan a preguntar qué va a pasar con la movilidad eléctrica en un futuro. Y en ACEP empiezan a hacer unos pilares. Bueno, cabe aclarar pues que el producto que les voy a contar es un producto diseñado y desarrollado en ACEP en conjunto con otras empresas, ya les voy a contar. Entonces empezamos a cuestionarnos cómo la compañía puede hacer parte de todo este, digamos que, de toda esta nueva ola y todo este cambio que ha venido presentando la movilidad cuando empezamos a pasar de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a evaluar cómo podríamos participar, nos dimos cuenta que finalmente una estación de carga puede ser un producto que le brinde bienestar a las personas, finalmente se convierte como un electrodoméstico que está en los hogares y digamos que apalanca un sistema que la verdad como compañía nos parece muy interesante y decidimos empezar a indagar cómo podríamos hacer parte de, ¿cierto? Empezamos a analizar, digamos que el mercado, qué estaba pasando, empezamos viendo motos, empezamos viendo bicicletas, ¿cierto? Como alternativas de movilidad sostenible, sabiendo que estábamos digamos que en una ciudad particularmente digamos, como con una tendencia a la innovación constante, por eso pues Ruta N y tenemos como tantos centros de desarrollo de innovación acá en la ciudad y empezamos a ver que Sofasa, que es una de las primeras, digamos que de las primeras ensambladoras colombianas, se atreve a empezar a traer el Renault Twizy, ¿cierto? Como una solución de movilidad diferente, que claramente cuando lo presentan nos damos cuenta que finalmente el carro, o digamos que este sistema de movilidad todavía no está muy adaptado como a las condiciones colombianas, a lo que un usuario o una persona colombiana normalmente exige, ¿cierto? Porque es un monoplaza, no cabe una familia completa, las dimensiones del vehículo no sabe si es una moto o es un carro, ¿cierto? En cuanto a las dimensiones estándar, pues entonces en un parquímetro normal caben 2 Twizys, ¿cierto? Entonces cae un poquito como en choque con el contexto en el que estamos, pero nos empieza a dar unas luces de hacia dónde vamos, ¿cierto? Curiosamente, muchas personas lo compran y la mayoría de compras fueron más por moda, ¿cierto? Que por necesidad, pero, pero empezó a darnos unas luces de lo que iba a pasar. El Renault Twizy, digamos que es un carro que no necesita una electrolinera porque su sistema de carga es un sistema de carga muy parecido al que utilizamos hoy en un computador, ¿cierto? No se alimenta a 220 voltios, se alimenta a 120 voltios y no requiere redes con un alto, digamos, con un alto amperaje, entonces eso permite que finalmente el carro literal uno lo podía cargar pues en la sala de la casa, ¿cierto? Entonces no requiere este tipo de sistemas, además pues que su potencia, su autonomía y todo este tipo de cosas son mucho menores a otros carros que hay en el mercado. Hasta ahí, para nosotros, era, digamos que, unas soluciones muy innovadoras, pero que todavía no generaban, digamos que un interés grande para el centro de diseño ni para la empresa a entrar al mercado, porque finalmente el carro no necesitaba como un elemento extra para poder funcionar y operar bien, ¿cierto? Pero luego, el año pasado, llegó el Renault Zoe a Colombia, ¿cierto? Otra vez Sofasa vuelve y lo trae. Y Sofasa es uno de los grandes aliados en todo este proceso, ya van a irse dando cuenta. Entonces Sofasa vuelve, importa el carro y este vehículo finalmente sí requiere de unas condiciones especiales de carga, pues es el primer carro que llega a Colombia con una autonomía de más de 300 kilómetros, ¿cierto? Con una potencia yo diría que una potencia igual o superior a un carro de unos 1500 centímetros cúbicos y lo vamos a llevar a un carro a combustión, ¿cierto? Y digamos que con unas ventajas, con
con todo lo que respecta a un vehículo eléctrico, que es el mantenimiento, los aceites, que básicamente un carro eléctrico hay que cambiarle las llantas, frenos y ya, y ponerle cuidado. Digamos que esto sí se vuelve un vehículo que finalmente compite con los carros del segmento, un vehículo que le caben 4 personas, que tiene baúl, que es amplio, que tiene aire acondicionado, que tiene radio, cosas que no tenía el Twizy, pero al empezar a integrar toda esta robustez de producto, el vehículo necesita unos sistemas especiales para poderlo cargar, ¿cierto? Para poder recargar su batería. Digamos que este mercado de cargadores eléctricos era muy poco conocido, ¿cierto? Y nosotros como compañía definimos empezar a pensar cómo podemos entrar en ese mercado, cómo podríamos ayudar a potencializar ese mercado en Colombia, porque claramente, aparte del precio, porque un vehículo eléctrico está valiendo aproximadamente 3 veces más de lo que vale un vehículo a combustión con las condiciones meramente parecidas, ¿cierto? Que según las proyecciones que vimos en muchos foros y muchas charlas en las que estuvimos, estaríamos alcanzando casi que el costo de un vehículo eléctrico igual a uno de combustión más o menos en el 2025-2027, todavía muy lejos. Pero finalmente en ese camino a recorrer, como compañía estuvimos dispuestos a apoyarlos en el sistema de carga, ¿cierto? Resulta que existen varios sistemas, existen los sistemas que son como unas bombas de gasolina, por así decirlo, que son unos sistemas de carga rápida que los podemos encontrar a veces en centros comerciales o en espacios como una bomba de combustión normal, pero son torres eléctricas. Y existen los sistemas públicos, que ya son los que cargan buses y todo, que son mucho más especializados. Y hay otros, dos, que son muy importantes y creemos que en este momento pues es el nicho que nos corresponde, y es sistemas de carga, se llaman carga lenta, pero no son tan lentos, que son unos sistemas más pequeños que están puestos en los garajes, ese es uno, y el otro son los sistemas portables que funcionan como el cargador de un Zoe, ¿cierto? Perdón, de un Twizy, ¿cierto? Entonces, en esta aventura, pues finalmente nosotros necesitábamos establecer unos aliados para poder hacer este desarrollo, hacer pues con todo el conocimiento que tiene en lo que respecta a diseños de productos y electrodomésticos, pues conoce, pero eso es un tema completamente nuevo para la compañía. Entonces nos aliamos con otras 2 empresas. La primera es Celsia. Celsia funciona como una de las empresas que gestiona la energía, conoce mucho de redes, son unos expertos en los productos porque ya Celsia venía, digamos que importando cargadores eléctricos de la China, ¿cierto? Y tienen ya un conocimiento largo en cómo funcionan las estaciones y qué se necesita para poder comercializar este tipo de productos en Colombia, ¿cierto? Y Electrocontrol, digamos que es el eslabón que nos faltaba para poder cerrar el ciclo, que es todo el conocimiento eléctrico, electrónico, programación, todo lo que necesitábamos saber de los componentes eléctricos. Inclusive Electrocontrol es una empresa que fabrica componentes eléctricos también, entonces ellos eran como la parte o el otro eslabón que necesitábamos para poder emprender como este viaje y hacer, iba a poner todo el conocimiento desde el diseño de productos, manufactura de productos, todo lo que tiene que ver con certificaciones, y con poner a punto el producto pues en el mercado. Luego estuvimos revisando qué oportunidades teníamos en nuestro contexto, un poquito de lo que pasaba en el libro, y es analizar qué nos pasa al interior para poderlo convertir, o qué problemas tenemos para convertirlos en oportunidades. El primero es que, a diferencia de muchos países, Colombia tiene unas redes eléctricas muy particulares. Los productos que encontramos espejo, digamos, de otras estaciones de carga, unas chinas, otras estadounidenses, otras europeas,
estaban en unos costos altísimos. Estamos hablando de estaciones de carga de aproximadamente 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, ¿cierto? Y hay una poca estandarización de las marcas a los sistemas de carga. Me explico. Resulta que los tomas en los que uno conecta el vehículo eléctrico a cargar varían como varían los celulares. Y ahorita les voy a mostrar un poquito más a fondo eso. Lo primero son las redes colombianas, pues digamos que nuestro país nunca estuvo preparado para montar unas redes domésticas, porque en los establecimientos públicos sí lo hay, unas redes domésticas que superaran los 220 voltios. O sea, esto pasaba hace muchos años, cuando las casas eran muy antiguas, que las casas tenían muchas conexiones a 220 voltios vivas, o sea, habían tres líneas, una 110, una 220 y el neutro, ¿cierto? Que es la línea normal. Pero eso, a medida que las construcciones empezaron a avanzar en los últimos 5 años, no hubo pues muchas construcciones a 120, sino que no, a 220, sino que empezaron a hacer construcciones a 120 voltios, cosa que para poder adaptar toda esta tecnología nos iba a afectar un poco, porque casi todas las estaciones de carga trabajan a 220 voltios, ¿cierto? Lo segundo son los productos complementarios, como les contaba ahora. Finalmente, los productos en el mercado, que son sistemas de carga, son productos muy costosos, mucho. Estamos hablando, ya ahora pues los podemos encontrar hasta en 4 millones, 3 millones y medio, ¿cierto? Pero finalmente, para hacer, entre comillas, un cargador de un vehículo eléctrico es mucho dinero, ¿cierto? Además que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un vehículo eléctrico, la estación de carga normalmente viene adicional al costo del vehículo. Entonces, el vehículo es costoso, y si le sumamos el sistema de carga, pues finalmente va a quedar mucho más costoso. Deme un segundo. Listo. Entonces, digamos que esto es una gran oportunidad para nosotros poder empezar a revisar cómo podemos hacer una estación de carga a unos costos pues, que un colombiano promedio pueda pagar, entendiendo también el consumidor de este tipo de vehículos en este momento. Luego, tenemos el problema de la estandarización. Lo que les contaba ahora es cómo hacer un símil a los celulares. Resulta que pasa algo muy similar como a los teléfonos. Los vehículos eléctricos tienen diferentes conectores para su carga. Entonces, podríamos encontrar, por ejemplo, un carro tenía un cargador que se llamaba tipo 1, que si quisiéramos hacer un símil, es como si un carro cargara con el cable tipo C de un celular Android, por así decirlo, ¿cierto? Y otros carros trabajan con el cargador tipo 2, que es, si pudiéramos hacer otro, digamos que otro símil a los celulares, que es un tema fácil de entender, es como si el tipo 2 fuera un conector igualito al de un iPhone, ¿cierto? Y así, esos son, digamos que son los dos más grandes, tipo 1, tipo 2, en vehículos eléctricos, pero aún así existen otros más, ¿cierto? Que son variaciones de esos dos. Entonces, ¿qué pasaba en el mercado colombiano? Que apenas llegó el SOE, empezaron a llegar otros tipos de carros. Entonces, BMW se trajo el i3, BYD se trajo un carro también, Kia también empezó a explorar con otro vehículo eléctrico. Ya no solamente el SOE estaba en nuestro radar, sino que ya teníamos otros carros en el radar, y nos encontramos que unos carros trabajaban con tipo 1 y otros con tipo 2, partiendo casi que el mercado en dos, ¿cierto? Y eso hacía mucho más compleja la estandarización, e inclusive era un reto de diseño para nosotros en mi equipo. Luego, yo creo que lo primero que pasó en todo este proceso era un poquito de susto y de miedo, porque no sabíamos nada de vehículos eléctricos. Pues la verdad nos parecía como una tecnología a la NASA. Decíamos, esto cómo se podría hacer si esto es muy complejo. ¿Cómo cargar a un carro de 100 millones de pesos? O sea, qué miedo dañarlo, ¿cierto? Además que nos los prestaban pues para hacer las pruebas, las ensambladoras muy arriesgadas.
qué tipo de productos necesitan, qué especificaciones necesitamos, esa carcasa, cómo debe de ser, si tiene que pasar unas pruebas y conté que literal se tuvieron que crear y inclusive ya conté conocido un montón de unas, digamos que de unas estaciones de carga que se importaban, pero cómo iba a ser entonces ese proceso de certificación del producto cuando fuera un producto manufacturado y qué condiciones habría que cumplir, ¿cierto? Eh, y lo más importante era saber cómo funcionaba también un vehículo eléctrico, pues qué pasaba, ¿cierto? Bueno, yo creo que son muchas interrogantes que empezamos a revisar, ¿cierto? Pero después cuando salimos al mercado a mirar qué estaba pasando, yo creo que uno se puede encontrar algo como lo que vemos en esta imagen, ¿cierto? Vemos un mercado mundial inundado de productos, en donde hay unas marcas grandes, curiosamente varias son ensambladoras de electrodomésticos, ¿cierto? Pero vemos unas marcas grandes como, digamos que como marcas establecidas en el medio, podemos hablar de un Siemens, un Bosch, General Electric, inclusive Tesla tiene sus sistemas de carga, pero también vimos otra rama de un montón de marcas emergentes que no conocíamos, que finalmente estaban utilizando y estaban casi que abaratando mucho los costos y que se estaban volviendo demasiado competitivas frente a las grandes marcas, ¿cierto? Entonces era un mercado que en Colombia pues era muy fácil porque aquí no había mucho donde escoger, pero si nosotros mirábamos hacia otros países, la verdad un usuario tenía un pool de productos a escoger que se podría llegar hasta confundir, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros recogimos toda esta data que les estuvimos contando y empezamos pues en el centro de diseño a trabajar un poco, a entender un poquito sobre qué características mínimas debería llevar, qué portadores de función existen y qué es lo mínimo necesario para poder operar una estación de carga, inclusive qué necesitaría un usuario saber, ¿cierto? Eh, Pasamos por un proceso de diseño largo, de mucha conceptualización, muchas formas, y yo creo que en este proceso hicimos un trabajo un poco invertido a lo que normalmente conocemos como proceso de diseño, que es metáforas, direcciones de diseño, conceptualizar un montón de cosas y luego empezar a aterrizar. Yo creo que aquí arrancamos revisando qué necesitábamos como requerimientos y casi como qué partes tiene que tener, por así decirlo, y esas partes muy volcado hacia lo funcional, porque como conocíamos menos de cómo funcionaba un carro que de cómo era la forma de lo que queríamos hacer, pues finalmente al final pensábamos, bueno, tal vez la usabilidad, la ergonomía, la instalación, todo va a depender mucho de que los componentes que tengamos internos sí funcionen, ¿cierto? No conocíamos casi nada de la tecnología y de pronto conocíamos un poquito más de cómo podría llegar a ser un producto que tuviera esa tecnología integrada, ¿cierto? Entonces, rápidamente conceptualizamos algo y teníamos un espejo de un producto que nos trajimos de Estados Unidos eh, y hicimos un primer prototipo pensando, yo no sé qué pasa, pero es normal que uno piense que cuando son tecnologías nuevas y apenas las vamos a empezar a adaptar, eso ocupa mucho espacio, como algo parecido como a los computadores antiguos, que eran unas cosas de un cuarto y ya ahora pues tenemos un celular que ya es más rápido que un computador, ¿cierto? Entonces lo primero que pasó es que hicimos un prototipo contemplando unas dimensiones que era pues un elefante, si lo pueden ver es acá a la derecha. Y cuando me llegaron los componentes de electrocontrol que había logrado importar ya unos elementos y habían fabricado otros, eh, finalmente cabían por ahí 3 electrolineras en este espacio. Entonces, nos reímos mucho rato, pero yo creo que hace parte del aprendizaje del producto. Finalmente hicimos la tarea, hicimos el ejercicio, ensamblamos todo a ver qué espacio ocupaba para poder empezar a iterar, ¿cierto? Eh, y luego fuimos avanzando. Luego empezamos a volver a redefinir las dimensiones del producto, ¿cierto? Y qué espacios eran los que necesitábamos, porque ya habíamos, digamos que, pasado por toda esa etapa de entender las dimensiones. Ahora, listo, esto es lo que vamos a necesitar.
qué más va a tener el producto, ¿cierto? Y empezamos a filtrar un montón de cosas. Al principio queríamos darle muchas funcionalidades, pues que sirviera, que yo pudiera guardar llaves, que la manguera se enrollara sola. Empezamos a explorar muchas alternativas, pero cuando nos acordábamos que queríamos un producto competitivo y que el colombiano lo pudiera pagar, ¿cierto? El colombiano que adquiriera un vehículo eléctrico es un segmento, pues, en este momento muy particular, pero que está en crecimiento, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que necesitábamos ser muy simples y ágiles y solucionar algunas cosas que de pronto eran más, digamos que más de fondo que el simple hecho de que tuviera muchos gallos y muchos accesorios que al final se convertían como en piedras en el camino, en el producto, ¿cierto? Eh, Luego nos encontramos, pues nos llegaron los conectores. Digamos que esto es una pieza estándar, esta pieza se importa directamente del proveedor porque esto tiene unas complejidades de funcionamiento muy altas y unas normatividades que cumplir muy altas que nos dimos cuenta que no podíamos cumplir. Entonces decidimos importar la manguera. Entramos en un proceso de selección de mangueras, bueno, cuál es la que más se va a adaptar a la forma que estamos proponiendo, ¿cierto? Y cuál es también la que mejor engancha en el producto que tenemos, aunque los sockets, que son los que reciben estas mangueras, son medianamente estandarizados. Nosotros queríamos diseñar esos sockets, pues, porque hay un valor agregado en todo eso que les voy a contar. Entonces, importamos las mangueras, escogimos las mangueras, definimos los espacios de nuevo, inclusive hicimos como un Tetris para poder ubicar todos los componentes. Y con la estación inicial que habíamos ensamblado, esta gigantona, fuimos, la parqueamos en electrocontrol, ¿cierto? Celsia nos prestó un Mitsubishi MEB y, y empezamos las pruebas de carga. Entonces, electrocontrol arrancó a testear ese primer sistema, ¿cierto? Que, pues les cuento un poquito, digamos que ese primer sistema que ustedes están viendo ahí al lado izquierdo, es como, es un sistema del cual aprendimos mucho, pero también encontramos en el mercado que existían unos tipos de algoritmos de carga, ¿cierto? Como los algoritmos de carga de los vehículos eléctricos, que funcionaban muy parecidos como a un Android. Va a ser otro símil a los celulares. Había un código abierto de desarrollo que se llama OpenEPSE, voy a volver un poco, es este. Ese algoritmo finalmente era una base que se tenía que empezar a editar y organizar, pero tenía una base estructural de comunicación que nos permitía empezar a probar. Entonces ahí, cuando detectamos eso, dijimos, pues, vámonos por el mundo de open sourcing, vámonos con la comunidad, como es una tendencia ahora, inclusive de muchas cosas open sourcing que por comunidad se empiezan a volver muy competitivas y muy buenas, y nosotros aseguramos los protocolos de seguridad del algoritmo y creamos como, como nuestra propia versión, pero con base a un algoritmo ya base, valga la repetición, ya creado, ¿cierto? Entonces eso nos ahorró, nosotros teníamos destinado a hacer unos 6 meses de desarrollo de algoritmos y cuando descubrimos esto en Estados Unidos, casi que en 2 meses estábamos listos. Y esa era una de las cosas que más miedo nos daba para empezar a cargar los vehículos. Entonces pudimos empezar a hacer pruebas de carga. Digamos que en paralelo aquí vamos definiendo la formalidad del producto. Al final, de todas las etapas pues, de diseño y bocetación, logramos encontrar unos patrones formales que fueron los que nos ayudaron a darle como ya la definición al producto. Finalmente, los dos canales comerciales grandes de este producto iban a ser ACEP y Celsia, inclusive van a ver más adelante que el producto tiene ACEP Celsia, es un co-branding de ambas marcas, ambas empresas están montadas en todo el tema de movilidad eléctrica. Y por eso se buscó desde el centro lograr hacer un producto que tuviera un lenguaje que integrara a ambas marcas. Era pues un reto que teníamos en el equipo. Luego de que logramos encontrar una mejor forma, pues ya modelamos un segundo
producto, damos una segunda iteración a medida que iban las pruebas técnicas, y logramos hacer pues, la impresión de la primera carcasa que se acercaba un poquito más a la realidad. Los componentes, como pueden ver a la derecha, ya estaban más pensados, se sabían dónde iban a ir, ¿cierto? Eh, y digamos que no estaban flotando como en el primer prototipo, ¿cierto? Eh, Luego realizamos algunos ajustes a la modelación. Esto está realizado en SolidWorks, ¿cierto? En la cual hicimos muchas versiones, algunas pruebas, y empezamos a hacer ya unos análisis de ensamble. Pues resulta que necesitábamos aislar los componentes eléctricos porque el producto debe soportar la intemperie y eso da unas condiciones particulares y unos sellos particulares que tendríamos que respetar. Entonces decidimos hacer varios prototipos para probar esto. Otra parte importante, no queríamos tener uniones visibles, no queríamos tener la zona de los acoples, digamos que las prensas topas que están acá no las queríamos tener visibles tampoco, queríamos que todo estuviera muy integrado, inclusive el socket también lo queríamos súper integrado para que no tuviéramos mucho ruido al frente del producto. Y acá, pues digamos que cuando nos dimos cuenta que los componentes no eran tan grandes como pensábamos, y con los espejos de las referencias formales que encontramos en la competencia, nos dimos cuenta que teníamos espacio. Entonces, al darnos cuenta que teníamos espacio y al tener la situación que les había contado al inicio, es que existen dos tipos de carga, tipo 1 que es esta y tipo 2 que es esta. Digamos que nos retamos a tratar de integrar ambos sistemas de carga en el mismo producto. Entonces empezamos a trabajar un poco la modularidad y estos sockets, que son estos dos que ven acá, son desmontables, ¿cierto? Y se pueden instalar tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 1, se pueden hacer todos los mix y el producto puede venir con una manguera tipo 1 solamente para cargar un vehículo y puede tener dos mangueras tipo 1, o sea, yo puedo cargar dos vehículos con una sola estación de carga y puedo tener también las mangueras mezcladas, ¿cierto? Entonces esto nos abrió el espectro a poder tener dos sistemas de carga en uno solo, e inclusive tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Yo podría, no importa el carro que llegara, pues el 95% del mercado estaba cubierto con un tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Luego de trabajar en esta parte, aislando toda la zona interna, ya le dimos un poco vía libre a los prototipos y, y empezamos a hacer unos prototipos finales, inclusive empezando a revisar un poquito todo lo que tiene que ver con materiales y acabados, el color, haciendo análisis de si nos íbamos a ir por un color blanco, un color oscuro, cómo íbamos a hacer la representación de cada marca eh, en este producto, porque íbamos a tener como el co-branding, entonces íbamos a tener dos tipos de colores e inclusive podrían haber dos tipos de mercado, ¿cierto? Y en paralelo fuimos armando, esta es una de las estaciones, sin acabados, pues la teníamos en campo, pero empezamos a hacer pruebas con el carro, yo creo que más retador que fue el Zoe. Tiene unos protocolos de carga muy complejos, pues resulta que, como les contaba ahora, las redes colombianas normalmente tienen dos fases, ¿cierto? Y estos sistemas de carga del Zoe y de muchos otros carros más piden una tercera fase, ¿cierto? Fue un reto grande poder lograr, inclusive el área técnica de los chicos de electrocontrol, poder lograr integrar las tres fases digamos que en el sistema, claramente adaptarse también, o sea, le hacíamos una falsa fase al carro y, y así podríamos cargar un Renault Zoe, no a la velocidad que el Renault Zoe podría cargarse, o sea, un Renault Zoe lo puedo cargar en 5 horas, 6, este lo cargaba en 8, pero digamos que en una instalación de 220 convencional, simulando la fase, ¿cierto? Entonces hay un trabajo grande de los muchachos, pues, hasta que lo lograron y en el mismo Renault, pues, que fue una de las empresas que más nos ayudó a todo lo que tenía que ver con testeos y desarrollos, pues estuvimos metidos en Sofasa muchos días, cargando vehículos y viendo qué pasaba, pues,
y cruzando los dedos para nunca quemar uno. La verdad nunca quemamos un carro, menos mal. Y luego teníamos otro gran reto y era comer un producto nuevo en la compañía y un producto nuevo tanto para Electrocontrol como para CEP, como para Celsia. Nosotros no teníamos unos presupuestos de inversión muy altos, o sea, teníamos aproximadamente unos 250 millones de pesos para hacer los herramientales y el proyecto tenía unos 300 millones de pesos, ¿sí? Más o menos. Entonces tuvimos que ingeniarnos la forma de hacer unos herramientales low cost para poder inyectar 300 unidades, que era lo que queríamos inyectar para empezar a testear el mercado, ¿cierto? Y luego definimos, bueno, si a final del año pasado necesitamos más porque se vendieron, pues inyectamos más, pero creo que el proyecto solo va a tener 300 unidades y cuando se acaben esas 300 seguramente vamos a hacer otro diseño con unos herramientales más definitivos que aguanten unas 3.000, 4.000 ciclos de inyección, ¿cierto? Entonces, un reto grande para la compañía, inclusive el equipo de herramientales, pues que ya muchos años trabajando con esto, se les ocurrió una idea muy buena y es que cogimos todos los elementos estructurales de un molde, que es de las piezas más caras, que es el bloque, los holders, los sistemas de enfriado, todo eso, eh, los cogimos de productos que teníamos en la compañía. Entonces, no sé, cogimos el molde con el que se hace un dispensador de agua y ese molde con el que se hace el dispensador de agua le bajamos la herramienta, que es la forma de esta pieza, y le adaptamos la herramienta a la electrolinera y ahí a gatas, digo a gatas porque claramente no era lo óptimo, pues hubiera sido genial tener el molde todo diseñadito con todos los sistemas de humos y enfriamientos perfectos, eso le ayuda a la pieza, que la pieza sea mucho más perfecta, pero logramos hacer con 200 millones de pesos los herramientales que necesitábamos para poder inyectar las 300 unidades. Estas son las primeras pruebas de inyección donde digamos que validábamos pues, primero la forma, el ensamble, que todo esté cumpliendo dimensionalmente, la estructura, ¿cierto? Empezamos a hacer estas translucidas, nos ayudaron para empezar a hacer unas pruebas digamos que resistencia al agua y lograr, digamos que testear un poco el sello, ¿cierto? Como también algunos acabados de algunas piezas. Al principio, pues inyectar en cristal es un poco fácil, bueno, la definición del material también fue otro reto, pero la verdad es que Electrocontrol tenía un conocimiento amplio en desarrollo como de houses, de carcasas para sistemas eléctricos, entonces ya teníamos pues como el policarbonato, con los aditivos ignífugos, con los porcentajes de resina utilizar un poquito más claros, pero resulta que cuando empezamos a aplicar los pigmentos, ¿cierto? Y hacer las pruebas de color, como los moldes no eran moldes diseñados desde cero, sino que eran como unos Frankenstein, por así decirlo, nos estaban empezando unos jaspeados, nos estaban empezando a pasar unos jaspeados que marcaban los flujos cuando le poníamos el pigmento a la pieza. Bueno, esto fue un tema pues largo, hubieron muchos retos desde la manufactura pues en el producto, luego logramos hacer una pequeña preserie, un pequeño lote ya ensamblado y organizado con 20 unidades que pudimos empezar a llevar a diferentes ciudades. Mandamos unas para Cali, mandamos otras para Bogotá, unas se quedaron en Medellín, le entregamos a los proveedores que nos prestaron los vehículos eléctricos para probar, inclusive creo que a Localiza le llevamos también que tienen vehículos de renting eléctricos, bueno, nos ayudaron a testear muchas cosas y al final, pues, digamos que en la feria de Latam Mobility, logramos hacer el lanzamiento oficial del producto, ¿cierto? Con las diferentes, digamos, con las diferentes presentaciones de color, digamos que con una de las cosas que más nos sentimos como orgullosos es que logramos sacar 13 referencias del mismo producto hablando de temas de modularidad. Entonces el usuario puede llegar y pedir una electrolinera o un sistema de carga tipo 1, solo uno, entonces tiene una sola.
tipo 1 doble, entonces tiene 2, ¿cierto? Entonces toda esa gamificación, inclusive al 20, a 120, ¿cierto? Toda esa gamificación nos permitió pues cubrir un amplio espectro de vehículos eléctricos en Colombia y casi que a un costo un 40% menos de lo que la competencia le valía importar esos productos de China. Entonces, estamos hablando de estaciones de carga de 2 millones de pesos, 2 millones, 2 millones y medio, pues la verdad no sé ahorita en cuánto esté, hace rato pues no pregunto por el precio. Eh, pero bueno, logramos como el objetivo, logramos tener un sistema de carga manufacturado en Colombia, hecho en Colombia, que finalmente responde al mercado. Hace poco estuve conversando con Gustavo, que es la persona que, como el ingeniero a cargo de todo este sistema, y hace poco estuvieron cargando por primera vez un Jaguar. Pues para nosotros, cada vez que cargamos un carro de una marca diferente, pues nos sentimos muy orgullosos, pues, porque eso quiere decir que somos cada vez más versátiles a cargar demasiados carros. Cada carro, voy a contar un poquito, básicamente el carro le dice a la electrolinera qué necesita y ella le suelta la energía. Entonces le entra la energía a la electrolinera, ella como que la gestiona, el carro se conecta al carro y el carro le empieza a decir, necesito tantos amperios, tanto voltaje, tanto tiempo, a tanto ratio, y ella empieza a soltarle como el carro le pide, ¿cierto? Si ella no le entrega el carro como el carro se lo pide, finalmente no carga y no carga y se queda ahí muerto como cuando un cargador no funciona, ¿cierto? Entonces ese es como el papel de la electrolinera. Bueno, al final pues como les contaba, entonces logramos el desarrollo, las 300 unidades se nos fueron, tuvimos que inyectar otras 300 con esos moldes, pues cruzando dedos, y esto desató como el desarrollo de otros nuevos proyectos. Estamos ya terminando el desarrollo de la portable, que es literal un cable como de celular, un cable que carga, perdón, un computador y puede echarse en la maleta de un carro. Y bueno, ahí es como una prueba de que finalmente, por eso les coloqué el libro al inicio, de que se puede hacer innovación inversa, y eso es un ejemplo pues de innovación inversa pues en Colombia, ¿cierto? Aquí está todo el equipo, mucha gente, yo les estoy hablando pues en nombre de más de 50 personas que estuvieron involucradas en el desarrollo y en el diseño de todas las 3 empresas, ¿cierto? Y bueno, ahí está, muchachos. Les doy la palabra por si tienen alguna dudita. Gracias, profesor. Efectivamente, acá en el chat ya nos dejaron una primera pregunta. De todos modos, les recordamos que pueden ya activar micrófonos para que puedan trasladar, formular sus preguntas. Bueno, nos dice aquí una persona que se identifica como Chano, un cargador de batería tiene 2 hilos, sin embargo, estos tienen más. ¿Se sabe por qué? Profesor Andrés, ¿nos escucha? Sandra, ¿estás ahí? Parece que el profesor Andrés no nos escucha. Yo le voy a hacer la pregunta a través de llamada para que la responda. Entonces, si me regalan un minuto, yo le marco para pedirle que conteste la pregunta a través de la sala virtual. Bueno, aquí ya me están dando las preguntas, muchachos, qué pena, yo no los estoy escuchando, no sé por qué. Pero bueno, entonces Sandra me las va a ir dando, yo se las voy a ir respondiendo.
Listo, ya escuché la pregunta, muchachos. Entonces, la verdad, la respuesta de por qué tiene más hilos o no es más porque digamos que las cargadores de los celulares manejan unos amperajes muy bajitos, y los cargadores de los vehículos eléctricos manejan unos amperajes altísimos. Entonces, como hay tanta tensión en el cable, requiere, digamos que de unas estructuras mucho más gruesas, pues unas estructuras mucho más robustas. Estamos hablando de 50 amperios, 39 amperios que pasan a través de un cable de estos. Entonces, por eso requiere pues, tener muchos más hilos. Voy a estarle leyendo, Sandra me está mandando las preguntas en el chat, para irle respondiendo. A ver. Listo. Santiago, pues ve, la verdad es que en el año y medio de corrido que llevamos, el mantenimiento de estas estaciones de carga son casi que nulas, ¿cierto? Es un sistema eléctrico cerrado, casi como el sistema sellado que viene en un cargador de un celular, ¿cierto? Perdón, de un computador, yo estoy confundiendo, de un computador. Sin embargo, cada más o menos cada año se recomienda hacer una revisión preventiva, no tanto por los componentes internos, porque los componentes internos son de tirajes muy altos, sino más que todo para revisar que la instalación esté en óptimas condiciones. Hablo de cables, que no estén pelados, que estén cumpliendo con RETIE, que es una de las normas que tenemos que exigir para la instalación. Eh, y eso, digamos que permite que el servicio casi que sea un servicio muy general de revisión, de limpieza de la estación, pues si se detecta algún error, pues se podrá corregir. En estos momentos, la empresa que presta el servicio técnico es ASEP, ¿cierto? Los técnicos de servicio ASEP están capacitados para prestar servicio técnico de los sistemas de carga, que es lo único que se debería de cumplir para poder, pues, que el sistema se le pueda brindar una garantía, es que esté instalado, o sea, por la compañía, hablo de Celsia o ASEP, o que la instalación eléctrica cumpla con normativa RETIA, ¿cierto? Es lo único. De resto, ya el servicio se hace en la empresa. Gerardo, don Gerardo, ¿bien o no? Eh, pues, Gerard B., el problema de los paneles eléctricos es que pues, el panel eléctrico directo al sistema de carga es muy complejo. Entonces, digamos que nosotros estuvimos analizando energías alternativas para alimentar toda esta nueva demanda que vamos a tener en coches eléctricos. Y sí, paneles solares puede ser una opción. El problema del panel solar es que recoge la energía, la tiene que mandar una batería que es como una central, y luego esa central le da la energía al carro, ¿cierto? Y eso se vuelve en un sistema un poco más complejo de implementar. Hay unos pilotos con paneles solares, pero domésticos, ¿cierto? A ver si logramos alimentar el cargador, pero eso está en prueba, ahorita no lo tenemos pues como validado. Y también cuando digamos que en estos momentos Colombia con Hidroituango tiene digamos que una oferta de energía muy alta, y eso es algo que nos beneficia un poco, y por eso podríamos solventar mucho tiempo el tema de redes eléctricas pues, y de vehículos eléctricos, ¿cierto? Esperamos pues que nosotros, como tenemos tantas represas, eso finalmente nos da una solución alternativa a la consecución de esa energía. Daniela, estoy leyendo las preguntas por acá. Dani, se pensó que la instalación, pues
más que estar en diferentes tipologías de viviendas, que finalmente es el espacio donde está el carro, ¿cierto? Eh, Estamos desarrollando unos sistemas y unos protocolos de seguridad para las estaciones de carga que están en parqueaderos como comunes, ¿cierto? Hablo de un edificio vertical que los parqueaderos son todos comunes, para ayudar a que finalmente se puedan dar esos, o sea, se puedan cargar y que no, digamos que el vecino no le robe a uno energía del sistema de carga. Entonces, estamos desarrollando como unas tarjetas NFC que permiten como identificar las personas para que puedan cargar. Ese es uno de los mayores retos ahorita, pero la verdad, siempre se pensó que el sistema debe estar en un garaje, ¿cierto? O en un espacio, pues, donde llega un vehículo. Y en estos momentos no cargan ni motocicletas ni bicicletas, ¿cierto? Que estas cargas son más directas, no necesitan pues de un sistema tan robusto de gestión de carga, sino que es un poco más sencillo. Entonces esto podría complejizar un poquito más ese proceso. La verdad, para cargar una bicicleta o una moto en uno de estos sistemas sería dejar un toma 110 habilitado. Se estudió la opción, pero por unos temas de red y de certificación decidimos eliminarla. Chris. Eh, Sí, Chris, en estos momentos estamos, voy a darle la pregunta, se realizaron alianzas entre ACER y otras marcas de autos eléctricos para adquirir el vehículo y la estación de carga al mismo tiempo. Esto podría incentivar la compra en el mercado colombiano. Chris, en estos momentos varias estaciones de carga están viniendo con Zoe. Yo creo que la alianza más fuerte que tenemos ahorita, pues finalmente a un vehículo eléctrico, como les contaba, le incluyen el sistema de carga. Entonces, la alianza que tenemos ahora es con algunos Zoe, creo que en Medellín, en otras ciudades, no sé, porque eso depende de la agencia, ¿cierto? Por ejemplo, Casa Británica y eso. Vienen con el sistema de carga de acero, ¿cierto? Y de Celsia. En Cali, también tengo entendido que otra marca, pero no sé cuál. Pero claramente eso ayuda a que se potencialice más la venta de la electrolinera y de los vehículos eléctricos. Como les decía, ahora es un nicho de mercado que apenas está en crecimiento y que ahora pues es un poco difícil que una persona acceda a un carro de 100 millones de pesos, pues, pero a medida que va pasando el tiempo y van bajando los costos de las baterías, pues podríamos empezar a hablar de pronto alcanzar un pareto con los carros de combustión. Voy a preguntarle a Sandra si hay más dudas. La verdad no escucho a nadie, no sé por qué. Ahorita escuchaba todo, pero no sé por qué no escucho a nadie. Y si no hay más dudas, pues entonces damos por terminada la sesión. Denme un segundito, por favor, con paciencia. Bueno, le voy a trasladar las preguntas al docente a través de WhatsApp para que las pueda responder, porque él tiene un problema evidentemente con el micrófono, no nos escucha a nosotros ni está viendo todas las preguntas. Entonces yo se las voy a realizar. Sé que sigue aquí la pregunta de Gerardo Montoya. Profesor Gerardo Montoya pregunta, teniendo en cuenta que actualmente la preocupación de migrar a coches eléctricos se centra en el costo, ¿para bajar los costos se tiene pensado incluir paneles solares en el prototipo?
Ya me están escuchando, ¿cierto? Sí. Bueno, en el chat tengo otra pregunta. Un momentico, muchachos, que no sé por qué no me escuchan. Andrés, me preguntas por si hemos tenido aproximación al diseño de cargadores para bicicletas aplicables en espacio público. No, Andrés, en este momento no hemos abordado, digamos que estos mercados. Pues yo creo que la respuesta es más porque el cargarlos no es tan complejo, ¿cierto? Es más diseñar un espacio público apto para, con la energía y con los protocolos de seguridad, pero cuando hablo más de seguridad, pues hablo de seguridad en la red y también de, de seguridad con las personas, pues cuando vayan a conectar, ¿cierto? Pero no requieren de protocolos tan complejos. En estos momentos, pues el primer paso es vehículos y más adelante sabremos qué otros, pues como qué otro espectro quisiéramos cubrir. Y, ahí, y tengo otra de, tengo otra de Francisco, de alianzas, rutas efectivas para generar las alianzas con compañías que tengan afinidad con el desarrollo del producto. Andrés, ahí el gran gestor de todo este tipo de iniciativas es Ruta N. Digamos que Ruta N es uno de los integradores pues que digamos que existen en Medellín y que estamos, tanto Celia como Acer, están ahí. Entonces una de las maneras de abordar es de llegar o de proponer soluciones por ese lado. Y lo otro es, en la otra parte de la pregunta, si existía alguna forma de financiamiento, pues los financiamientos fueron privados antes, fueron de las compañías, pues como tanto Esencia como Acer, como Electrocontrol, todos por partes iguales. Gerard, sí. El prototipo está muy avanzado, pues la verdad es que ya no es prototipo, el producto ya está rodando, lo pueden conseguir, lo pueden comprar si lo necesitan, ya está certificado por Icontec, ya cuenta como con todos los avales, inclusive ahorita estamos eh, haciendo una certificación, ¿cierto? Estamos empezando un proceso largo de certificación con la casa matriz de Renault en Francia, ¿cierto? Se llama el ZRI, que nos permitiría poder comercializar el producto casi que con cualquier carro Renault en cualquier parte del mundo. Y esos son como los siguientes pasos. Estamos pues gestionando eso y viendo qué más protocolos tenemos que cumplir, porque básicamente se resume más protocolos de seguridad de la conexión. Entonces eso es lo que vemos ahorita. Listo, muchachos. Sandra, listo, ya podemos finalizar. Perfecto, Un gusto, profesor. muchachos, Bueno, y qué bueno pues poderles traer esa historia. La verdad me va pasando un montón. Al principio me iba asustado, pero cuando cogimos el proyecto, pero bueno, ya que lo ve uno ahí en el mercado y lo ve funcionando, eso es otro cuento. Entonces, espero les haya pues, servido bastante este ratito. gracias. Les recordamos que pueden dejarnos sus correos electrónicos a través del chat para hacerles llegar las memorias de este encuentro. Ofrecemos excusas por la dificultad técnica de que el profesor pues no nos escucha a nosotros. Agradecemos la comprensión y a todas las personas que dejaron registradas sus preguntas a través del chat. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Los esperamos en próximos encuentros de actualización profesional, cuya programación pueden ver publicada en la página web de la universidad, sección egresados, sección eventos. A todos muchas gracias por su participación y que tengan una muy feliz noche.